Buen día, apreciada tutora, le habla Manuel Ortega. En este momento voy a sustentar el ejercicio 5 de la tarea 2, que es el segundo video. Entonces, mis ejercicios asignados son del estudiante número 1. Entonces, ¿qué pregunta? Aquí hacen unas preguntas. Entonces, ¿qué establecen las tres leyes de Newton y cuáles de ellas usarán este problema? Bueno, mi respuesta. La primera ley enuncia que si un cuerpo tiende a permanecer en su mismo estado, este no presentará aceleración alguna. La segunda ley enuncia que si un cuerpo empieza un movimiento, la sumatoria de todas las fuerzas en un sistema es equivalente al valor del producto de la masa y la aceleración del cuerpo. La tercera ley refiere a que toda acción en un cuerpo implica una reacción en el segundo. Para este ejercicio se trabajará con la primera y tercera ley, ya que las situaciones representan equilibrios de fuera y no habrá movimiento. Primera ley. Y hay interacción entre dos cuerpos, persona, resorte, y la fricción aparece como reacción al movimiento. La tercera ley. Segunda pregunta. En términos de la tercera ley de Newton, la fricción, la reacción, aparece como una reacción. ¿A qué fuerza? ¿A qué fuerza? ¿Acción? Bueno, respuesta. La fricción aparece como una reacción a la fuerza que ejerce la persona para alargar, comprimir el resorte. Ahorita vamos a ver mejor en la gráfica. Debido a que el sistema está en equilibrio. Esta fuerza es equivalente a la fuerza a la que ejerce el resorte para restablecerse. ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio de fuerzas? Un sistema en equilibrio de fuerzas significa que la suma de las fuerzas vectoriales se contrarresta entre sí. En otras palabras, la sumatoria de las mismas equivalen a cero, ya que no hay movimiento o la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Identifique los objetivos involucrados en la figura. En las figuras los objetos involucrados son la persona y el resorte. Podemos notarlo. Ubique un sistema de referencia el cual le permita identificar las direcciones de las diferentes fuerzas involucradas, así como la elongación o comprensión del resorte. Perfecto. Entonces, comenzamos con las gráficas. La figura 1, la situación de elongación, ¿sí?, de un resorte. La elongación, ¿no?, que es la parte que se estira o que se alarga al estirar, al alar. Y tenemos la figura 2, situación de comprensión de un resorte, ¿sí?, haciendo la fuerza hacia el resorte. Entonces, bueno. Sexto, realice un diagrama de fuerzas por cada uno de los objetos involucrados en la figura, persona y resorte. Establezca las ecuaciones de equilibrio de fuerzas a lo largo de las direcciones horizontales y transversales, derivadas de los sistemas de referencia establecidos en cada uno de los objetos del problema. Enunciado del ejercicio. En la siguiente figura se ilustra a una persona que tira ala de un resorte ala de constante K, llegando hasta una posición horizontal XE, ¿sí?, mayor L, siendo L la longitud del resorte sin comprimirse ni elongarse. Esa es la parte de elongación que hablaba ahora. Entonces la figura de la situación 1 ya la tenemos aquí, la que estaba arriba, ¿no? Entonces, a partir de la anterior información, ignore la masa del resorte y realice un diagrama de cuerpo libre para la persona y el resorte. Indique las fuerzas que corresponden a pares acción-reacción y determine la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que se ejerce sobre el zapato de la persona. Aquí tenemos el diagrama que nos piden, ¿sí?, indicando lo que siente la persona, ¿sí?, la fuerza de fricción, y aquí lo que siente la persona. En este gráfico las fuerzas de color F son el par acción-reacción, con igual magnitud y distinto sentido. Los datos conocidos son K, la constante elástica del resorte, XE, posición final del resorte elongado. Entonces tenemos la L de longitud inicial del resorte. Entonces primero analizamos el cuerpo de la persona con una partícula como el sistema está en equilibrio.
Entonces tenemos la fuerza, que es igual a 0. La sumatoria de las fuerzas y Y es 0, como lo estaban indicando. Entonces tenemos acá F, Y, 0, 0, tenemos todo, nos da 0. Y pues entonces Newton W. La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, como se comprueba aquí, ¿cierto? Entonces del resorte solo se presentan fuerzas en X debido a que el peso es despreciable. Lo podemos tener en la operación, ¿sí? F de X igual a 0, F menos XK igual a 0, F igual a XK. La fuerza de recuperación del resorte FK es equivalente a la elongación proporcional a la constante del resorte, como podemos verificar en el diagrama. Entonces Fx es igual a K por XE menos L, longitud. ¿Sí? Reemplazando esta ecuación en el análisis del resorte es F igual a Fx igual K por XE menos longitud. Reemplazando esta ecuación en el análisis de la persona sería F igual a K por XE menos longitud, lo cual expresa la magnitud de la fricción como K. KE menos L y su dirección es inversa a la fuerza de la restauración del resorte. ¿Sí? Entonces, si por el contrario, y como se ilustra en la figura 2, el resorte es comprimido hasta una posición XC, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de fricción? Nota, en este caso realice también el diagrama de cuerpo libre para la persona en el resorte e indique los pares de acción y reacción. Bueno, aquí está el diagrama realizado. Primero analizamos el cuerpo de la persona como una partícula, como el sistema está en equilibrio, ¿cierto? Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Entonces tenemos Fy igual 0, N menos W igual a 0, N es igual a W. La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Debe ser igual Fx igual 0, F menos F es igual a 0, F igual F. Del resorte solo, esas son las fuerzas, ¿no? Claro está. Del resorte solo se presentan fuerzas en X debido a que el peso es despreciable. Entonces Fx igual a 0, Fk menos F igual a 0, F igual Fk. La fuerza de recuperación del resorte Fk es equivalente a la elongación proporcional a la constante del resorte. Entonces Fk igual K por longitud menos XC. Reemplazando, esa es nuestra ¿qué? Fórmula, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esta ecuación en el análisis del resorte. F igual Fk igual K por longitud menos XC, reemplazando esta ecuación en el análisis de la persona. F igual K por longitud menos XC, lo cual expresa la magnitud de fricción como K L menos XC, y su dirección es inversa a la fuerza de restauración del resorte. Entonces, C. ¿Qué pasa si la fricción entre el suelo y el zapato se hace 0? Argumente su respuesta basándose en alguna de las leyes de Newton. Entonces, desde el punto de vista matemático, hacer la fuerza de fricción 0, F igual a 0, infiere, para los casos anteriores estudiados, que la sumatoria de fuerzas en el eje X sería igual únicamente a la fuerza que ejerce el resorte sobre la persona. Entonces, tendríamos esto representado como Fx igual a 0, F igual a 0. Entonces, debido a que el sistema se encuentra en equilibrio, esta fuerza debe ser igual a 0. Y por ende la fuerza de restauración del resorte también debe ser igual a 0. En otras palabras, la persona no interactúa con el resorte, si llega a ser así. Ahora, si la persona sí interactúa con el resorte y ejerce una fuerza sobre él, para que se cumpla tiene que no está igual a 0, se debe recurrir a la segunda ley de Newton, en que va a haber una aceleración en el cuerpo, un cambio del estado de inercia de los cuerpos, y esta fuerza
deberá ser proporcionada a la masa de la persona por la aceleración de su movimiento, sin necesidad de que exista la fricción entre la persona y el suelo. Esa parte es elemental. Para una constante, K es igual a 0,918 por 10 elevado a 3 newton n sobre m, y una posición de equilibrio L0, longitud 0,488 m, realice una gráfica de la fuerza elástica en función del desplazamiento tanto para el régimen de compresión como de elongación, e identifique dichas zonas de la gráfica. Para realizar estas gráficas utiliza el programa de GeoGebra. La fuerza elástica del resorte se define como el producto de elongación del resorte y la constante de elasticidad del mismo. De los ejercicios anteriores, la fuerza elástica se define así. Entonces tengo elongación FK igual K por XE menos longitud. Y comprensión FK igual K por L menos XC. Bueno, entonces donde L o longitud es la posición de equilibrio del resorte. Si se tiene el valor de K, ¿sí? Que tenemos 0,918 por 10 a la 3 n sobre m, y posición de equilibrio longitud 0,488 m, al reemplazar los valores en la fuerza de resorte en función de la elongación, comprensión, la comprensión queda. La elongación FK igual 0,918 por 10 a la 3 n sobre m por XE menos 0,488 m. Tenemos también FK igual 0,918 por 10 a la 3 n sobre m. XE menos 0,448 por 10 a la 3 n newton. Comprensión. FK igual 0,918 por 10 a la 3 newton sobre metros por 0,488 metros menos X C. FK igual menos 0,918 por 10 a la 3 o al cubo, n sobre metros o newtons, sí, sobre metros, XC más 0,448 por 10 al cuadrado, perdón, al cubo, sobre newton. La visualización de estas dos funciones se representa a continuación. ¿Sí? La comprensión tenemos aquí, perdón, no estoy señalando, estoy señalando con la mano. La comprensión y fuerza la elongación. ¿Sí? La explicación sería, analizando el tema de la comprensión, la recta azul, ¿sí? Cuando XC, ¿sí? Posición final del resorte es igual a 0, el resorte está pegado a la pared. Se efectúa la mayor fuerza de restauración cerca de los 500 Newton. Tomar un valor negativo de X es imposible para ese caso, debido a que implicaría traspasar la pared. El punto 0 es el X en la pared. Ahora, si el valor de XC supera el valor de la longitud normal del resorte sin estirarse, XC mayor que longitud cambia el sentido de la fuerza, y esto es porque ya no es una fuerza de comprensión sino de elongación. Lo que hablábamos arriba, la elongación es el pedazo que se estira al alar, ¿sí? Para el tema de la elongación, la recta roja, si XE toma un valor menor a la longitud normal del resorte sin estirarse, XE mayor longitud implica que el resorte se está comprimiendo, y es por esto perdón, que toma valores de la fuerza F negativos. Para valores mayores a la longitud, XE mayor longitud, la fuerza de la restauración del resorte crecerá proporcional a lo que se estira el resorte. Para ambos casos, cuando el resorte no está elongado, X igual longitud, la fuerza de restauración del resorte es 0. Lo que significa que el resorte no hace ningún tipo de fuerza en la posición del equilibrio. Profe, esta ha sido la sustentación de el quinto ejercicio de la tarea de física. Muchas gracias. Es algo extenso. Que tengan muy buen día.